La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Hoy me encuentro con la licenciada en nutrición Fernanda García, egresada de UNITEC, con maestría en administración de negocios. Antes de empezar con el podcast, voy a hacerte una pequeña aclaración. Estamos grabando en la Ciudad de México y si tú vives por acá o has venido para acá, seguramente te has dado cuenta que todo momento está pasando que el del gas, que el del fierro viejo, el de los tamales y de pronto pues puede llegar a suceder. Hoy estamos grabando en un día festivo, entonces seguramente también en algún momento llegue a escucharse algún cohete que explotó, pero pues inevitablemente lo hacen. Y bueno, para que no haya ninguna confusión así de que se esté escuchando algún ruido de más, pues esa es la razón. Y bueno, pues vamos a empezar. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a este espacio. Me alegra mucho que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre nutrición, como es tu carrera. Y me gustaría que nos comentaras, para empezar, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muy emocionada. Muchas gracias. Hoy precisamente estamos grabando a finales de año. Las personas ya el próximo año seguramente se van a comer sus uvitas y van a empezar a desear, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Nada más deseamos y al final no los ponemos como tal, como metas. Pero en esta ocasión vamos a aprovechar que te tenemos aquí para poder tener un poco de herramientas y que ese deseo se convierta más bien en una realidad. Que muchas personas, te digo, agarran su uvita y dicen, voy a adelgazar este año, o voy a comer mejor, o mil cosas que llegan a pensar en cuestión de nutrición. Hoy me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es la nutrición. Ok, pues hablar de nutrición me gustaría empezar platicándote un poquito para que entendiéramos más allá el concepto. No sé si de repente como que tendemos a confundir qué es alimentación y qué es nutrición. Una cosa es que nos alimentemos y otra muy diferente es que nos nutramos. Pues la alimentación básicamente es en base a la preparación y las costumbres que nosotros tenemos desde nuestra familia, en el lugar en donde vivamos, etcétera. Y pues una nutrición más que nada se va a referir a las demandas que nuestro cuerpo va a tener hablando nutricionalmente de nuestro organismo. Entonces, pues es parte de tratar de complementar ambas cosas. Bueno, pues precisamente ahorita estás mencionando algo que me parece pues bastante como que choca con lo que muchas veces pensamos, como dices, muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición, porque pues a mí me viene a la mente, pues me alimento y al mismo tiempo me nutro. Y creo que es como una carencia que tenemos nosotros en esta sociedad y bueno, no sé, en cualquier lado del país, no sé si sea así, pero por ejemplo, yo cuando iba en la primaria, recuerdo que en esta parte de nutrición nos enseñaban, creo que se llama la pirámide de la nutrición o algo así, y nos enseñaban como categorías y cosas y a lo mejor, no sé, ahorita tú nos explicas, a lo mejor esa información ya está algo obsoleta o ya hay como una mejor manera de enseñarla. ¿Tú cómo consideras que se nos está enseñando actualmente la nutrición? ¿Tiene carencias o está bastante bien? ¿O tú qué nos podrías hablar respecto a esto? Híjole, en ese aspecto creo que el cómo nos la enseñan realmente al día de hoy tiene algunas deficiencias. Eso en mi opinión personal. Uh-huh. Creo que más allá de los conocimientos que tenemos acerca de nutrición, son en base a lo que te platicaba, a las costumbres, a todos los hábitos que tenemos, pero desde nuestra familia. O sea, me refiero, por ejemplo, a no sé, la abuelita, ¿no? Que acostumbraba a cocinar de cierta manera porque así le enseñaron. Y la hija de esa abuelita va a cocinar de la manera en la que la abuelita
lo hacía. ¿Por qué? Porque así le enseñó, porque es lo que ambas conocían. Y así va a ir pasándose esa información generación con generación. Entonces, más allá de saber los componentes de un alimento, los nutrientes, creo que estamos más basados en las preparaciones como te decía, más en el hecho de alimentarnos y no realmente en nutrirnos. En ese aspecto, pues, justamente ahora que mencionas lo de la escuela, en impartir materias dentro de las escuelas, en donde se les pudiera dar a los niños, tanto a los niños como a los padres, una mejor orientación, donde ellos pudieran saber qué es un nutriente, desde el concepto que ya platicamos hace un momento de nutrición y todo eso. Porque pues te digo, o sea, creo que el conocimiento que actualmente tenemos es en base a las costumbres y creencias que vienen desde nuestra familia, ¿no? Y los hábitos que ellos tienen. Hay a lo mejor familias que pueden tener los mejores hábitos del universo y hay a lo mejor familias que no. Digo, actualmente no vamos lejos el problema que tenemos, ¿no? Ahora más con esto de la pandemia que ha sonado un poco más, la epidemia en la que nos encontramos. No solamente la pandemia por el coronavirus, sino la epidemia en la que nos encontramos de sobrepeso y obesidad. Y precisamente ahorita nos estabas hablando de algo que me sonó bastante, que dices, por ejemplo, que la abuelita cocina de una manera y se lo enseña a la hija a cocinarlo de esa manera. Y muchas veces ni siquiera nos cuestionamos así de, está bien. Me viene a la mente, creo que era un cuento o una como reflexión, o no sé exactamente qué era, en la que decían que el pepino, ves que tiene como estas orillitas así como puntiagudas y que decía, córtale esa parte al pepino porque la razón que sea. Y el niño lo empezó a hacer así y creció y se lo enseñó a su hijo y su hijo en algún momento le pregunta, ¿y por qué se lo tengo que cortar? Y le dice, no sé, pues tu abuelita me lo enseñó así. Y de hecho me da risa porque yo lo hago así. A mí mi mamá me dijo, córtaselo porque te lo va a amargar. Y yo en la mañana me hago un licuado de jugo verde y ocupo pepino y se lo corto y la verdad es que ni siquiera sé si realmente amarga. Yo solamente lo hice porque yo cuando me lo hago no quiero que esté amargo, entonces pues mejor lo evito, pero a lo mejor ni siquiera es tan necesario. Y esto lo estoy diciendo porque me viene la pregunta de, entonces, ¿cuántas de estas cosas estamos haciendo sin cuestionárnoslas? Y esto nos lleva a muchas creencias falsas en cuestión de la nutrición, como dices, como lo mencionaste bien al principio, no es lo mismo alimentar que nutrir. Entonces, ¿tú cuáles has escuchado o cuáles crees que sean las creencias equivocadas o estas creencias que nos llevan a una mala alimentación o nutrición? Justo como lo mencionas, precisamente todo este tipo de cuestiones de mitos y realidades nos llevan a ese punto, a una mala nutrición en algunos momentos, porque no toda esa información, como dices, pues es verídica y además, pues ahorita lo del pepino que mencionas, ¿no? Yo también hasta el momento, hasta el día de hoy tengo esa creencia de que le frotes ahí un poquito para que no se amargue, pero pues realmente no hay evidencia científica que nos diga que esté así. Entonces, pues hay un sinfín de cosas, ¿no? O sea, también como he escuchado mucho eso de que no comas fruta después de no sé, las 6 de la tarde o X hora, ya por la noche no, que porque engorda. Y realmente no, o sea, eso es totalmente falso, es un mito, pero horrible, porque pues la verdad, o sea, la fruta que tú te puedes comer en la mañana va a tener las mismas calorías, los mismos nutrientes, las mismas características que va a tener en la noche. No tiene como razón de ser de que tenga que modificar alguno de sus componentes. Entonces, también he escuchado de que el agua tibia con limón para quemar grasa. No, eso también es totalmente falso. Y si nos ponemos a mencionar un sinfín de ejemplos de mitos y realidades que la gente pues se deja llevar por lo que escuchó de la tía, de la amiga, de la abuelita, como te decía al principio, más allá pues de esos hábitos y costumbres que nosotros tenemos, las creencias también. Y pues esa misma información nos lleva a una mala decisión a la hora de llevarnos algún alimento a la boca.
Y bueno, por ejemplo, para poder desmitificar todas estas cosas, por ejemplo, el que una fruta, hay un meme muy chistoso que me da risa, que es una torta enorme y dice, un mexicano se puede comer esto en la noche, pero no come sandía en la noche porque le cae pesado. Entonces, para romper con todos estos mitos, yo considero que habría que preguntarle precisamente a alguien que sepa sobre el tema. Y en este caso, un nutriólogo creo que podría ser una excelente opción. Yo consideraría que fuera la primera opción, pero muchas personas no saben qué hace un nutriólogo. ¿Qué hace un nutriólogo? Bueno, un nutriólogo pues es un profesional que se encuentra dentro del área de la salud. Un nutriólogo tenemos la vaga idea de que vas al nutriólogo solamente para bajar de peso y pues va mucho más allá de eso. O sea, tú puedes acudir a un nutriólogo si tienes la necesidad o el gusto simplemente de cambiar tus hábitos de alimentación. Desgraciadamente hoy en día considero que carecemos mucho del hábito de prevención. Como todo mexicano bien hecho, dejamos las cosas al último, ¿no? Entonces, pues tú no acudes al médico, llámese de la especialidad que sea, hasta que te sientes mal. No sé si compartas la idea conmigo, pero pues creo que la mayoría de nosotros, me incluyo, no acudimos al médico por hábito de prevención, de que digas, no sé, voy a hacerme unos análisis para verificar que todos mis valores de laboratorio estén en orden. Tú vas a hacerte análisis realmente porque el médico te los indicó, porque el médico cree necesario, en base a lo que ya te vio y te revisó, mandarte esos laboratorios que muy probablemente te aseguro que van a estar alterados. Entonces, pues ese es el problema. Considero que no tenemos un hábito de prevención y también como, pues, de cierta manera satanizamos un poco al nutriólogo y le huimos porque dices, híjole, ir al nutriólogo es que me prohíba, casi voy a comer lechuga nada más y pues no es el caso. Vamos más allá de eso, te repito, podemos atender algún nivel de laboratorio que tengas alterado, problemas digestivos que puedas tener en las diferentes etapas de la vida, porque cada etapa de la vida demanda diferentes necesidades nutricionales, desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Una mujer embarazada necesita bastantes cuidados a nivel nutricional, porque pues desde la formación que está teniendo en el vientre del bebé, es importante que su nutrición esté buena para que el desarrollo del bebé, por ende, también se encuentre en orden. También, pues no sé, si te agrada el deporte, pues ya ves qué dicen, o sea, parte complementaria de realizar ejercicio es tu alimentación. Podrás ser la persona más fit del universo, pero pues si no tienes una buena alimentación, no tiene mucho caso esa parte. Entonces, pues un nutriólogo va más allá de eso. También nos desarrollamos dentro del área de docencia, en el área de servicio de alimentos, todos esos comedores industriales que ves, esos comedores detrás del hospital, esas comidas feas que tienen esa fama los hospitales, justo somos nosotros quienes lo regularizamos también un poquito por ahí. Pues precisamente estás diciendo algo bien importante y que cuando alguien piensa en un nutriólogo, muchas veces, como bien lo mencionaste, de pronto viene la palabra dieta a la mente. Es como de, voy a ir al nutriólogo a que me dé una dieta porque precisamente quiero bajar de peso. Pero no, realmente hay muchas posibilidades, incluso como lo mencionaste, muchas veces piensan que te van a restringir de lo que vas a comer. Pero bueno, tocando este tema de lo que mencionaste de que son profesionales de la salud, creo que habría que tomar a los nutriólogos como tal, porque a un médico vas porque sabes que lo necesitas, como lo mencionaste, es por prevención o porque en ese momento desafortunadamente te esperaste hasta el final y ya te está doliendo algo demasiado y dices, no, ya tengo que ir al doctor. Y un nutriólogo es un profesional de la salud que ha estudiado, no es alguien que de pronto se le ocurrió, pues me puedo poner a hacer dietas porque esto suena a que te va a ayudar a bajar de peso. O sea, realmente ustedes tienen la formación científica y de esta cuestión de entender el cuerpo humano, me imagino, que para poder
darle lo que necesita a cada paciente. Y, por ejemplo, hay algunas personas que también les viene a la mente de que voy con el nutriólogo para que me recete unas pastillas para bajar de peso, que es lo que seguramente muchas personas también piensan. ¿Los nutriólogos recetan pastillas? No, y la verdad no lo recomiendo. Pero antes de abordar ese tema, me gustaría justo retomar lo que mencionabas de la dieta. La dieta, tenemos de hecho un concepto un tanto erróneo de lo que es una dieta. Tú al escuchar esa palabra piensas, como decías, o sea, restricciones, pues sí, una dieta estricta, ¿no? Que te va a prohibir comer a lo mejor incluso hasta lo que no te gusta. Y no es así. Realmente el concepto de una dieta es lo que tú comes día a día. O sea, prácticamente la pizza que tenemos aquí, deliciosa por cierto, es parte de tu dieta. Los taquitos que te comiste en la noche es parte de tu dieta. O sea, esa alimentación que llevamos con día a día es la dieta que nosotros llevamos. Un plan de alimentación, un régimen de alimentación es lo que nosotros vamos a manejar en base a las necesidades nutricionales que tú tengas. Entonces, pues desde ahí creo que también un poquito con los conceptos estaría padre que estuviéramos empezándonos a orientar, porque tenemos ideas un tanto erróneas de ciertos conceptos que de hecho pues satanizamos. Iba a decir. Entonces, pues sí, creo que hay que empezar un poquito platicando un poco de los conceptos. Ahora, respecto a las pastillas, no, nosotros como nutriólogos no tenemos la facultad de poder prescribir un medicamento. Suplementos alimenticios, sí, pero también pues tienen que ser obviamente adecuados a tus necesidades y pues no es como que podamos recetarlos así a diestra y siniestra. Obviamente si los demandas y como un complemento o un suplemento, más no el inhibir ningún tiempo de comida ni nada por el estilo. Hablando un poquito de las pastillas, quien en todo caso a lo mejor podría tener la facultad de prescribirte un medicamento serían los bariatras, que a veces se confunde un poquito qué es un bariatra, qué es un nutriólogo, con quién ir, con quién no. Los bariatras van a ser los médicos especializados en tratar lo que es la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, ellos van a tratar un poquito más en base a sus tratamientos con dietas un poquito más especializadas para cada tipo de paciente que ellos tratan. Y además ellos tienen la facultad de poder prescribirte un medicamento si ellos lo creen pertinente en base a las necesidades, te repito, y incluso pueden tener una intervención quirúrgica, como lo que hemos escuchado de repente, los bypass y todo eso. Ellos tienen la facultad. Uno como nutriólogo no puede, y no, yo en lo personal no lo recomiendo. Hay a lo mejor algún profesional nutriólogo que pueda llegar a prescribir, ¿no? Que te hacen como un complemento con tu dieta, pero pues eso ya depende de la ética de cada quien. Yo en lo personal no lo recomendaría y no me gustaría meterme en esos rollos. Entonces, pues sí, prácticamente evitar ese aspecto. Y obviamente no automedicarse, eso sí, jamás. Es importantísimo porque hay demasiados efectos secundarios, hay interacciones fármaco-nutrimento incluso, o sea, como te decía, un médico tiene que prescribir ese medicamento porque puedes a lo mejor tomar un jugo con un medicamento que estés tomando y no tienes ni la más remota idea que tú con ese jugo que te estás tomando puedes estar inhibiendo el efecto del fármaco. Entonces es importante también tratar de sobrellevar en ese aspecto. Ahí es donde sí podría entrar, checando las interacciones que tengan los fármacos con los nutrimentos. Entonces aquí lo que estás mencionando es que, bueno, para empezar, las pastillas no hay que tomárselas a la ligera, ya sean para bajar de peso o para cualquier cosa. Cualquier profesional de la salud te va a recomendar que no te automediques, pero precisamente me lleva a esta parte en la que muchas personas, por ejemplo, supongamos que alguien tiene diabetes y que se lo diagnosticó un médico. Entonces, en este caso,
algo ideal podría ser que vaya con un nutriólogo, ¿no? Pero llegan a pensar, ay, pero es que es muy caro ir al nutriólogo. No sé, podrían pensar mil cosas porque piensan, es la consulta, es el alimento, es conseguir todo y son mil cosas. Entonces, ¿tú consideras que es caro realmente ir al nutriólogo? Híjole, pues yo creo que depende del punto de vista de cada quien. Yo considero que no, y no por estar de este lado, sino porque a veces no nos damos cuenta y tenemos más gastos en otra cosa aún más altos y no nos damos cuenta. El otro día también que mencionas lo del meme, yo también vi un meme que decía, pasaba una persona que sacaba su cartera y decía 400 pesos el kilo de barbacoa. Y sonreía y súper feliz y contento de sacar su dinero y pagar los 400 pesos de la barbacoa. Pero decía abajo, 400 pesos de la consulta del nutriólogo. Y hacía su cara de asustado, ¿no? Y decías, ¡ay! Y te pones ahí como una balanza, ¿no? De entre la barbacoa o la consulta. Y a veces, como decíamos al principio, tenemos la mala creencia de que ir al nutriólogo casi es nada más comer lechuga. Y no es así, o sea, realmente no tienes por qué dejar de comer las cosas que te gusten. Ningún alimento considero que sea malo. La cuestión aquí es en qué cantidad no lo comemos y cómo no lo comemos. Ese es el problema. Entonces, pues realmente no es caro, yo considero que no lo es, y además el conseguir los alimentos, pues tampoco considero que sea como algo del otro mundo. A mí me gusta siempre adaptarme mucho a mis pacientes. De hecho, cada que me llega un paciente me gusta indagar y preguntarle mucho cuáles son sus alimentos favoritos, cuáles son los que no son sus favoritos, para en base a ello poder yo empezar a trabajar y además adecuar el plan de alimentación sí a sus necesidades, sí a lo que necesitemos tratar en ese momento, pero también, ¿por qué no?, a lo que le gusta y está acostumbrado, precisamente para que el llevar esa dieta, ese régimen alimenticio no sea un sufrir, sino al contrario, lo disfrutes, porque pues no, tratar de no hacerlo como una tarea, como algo que tienes que cumplir, como, ay, híjole, qué fastidioso, qué difícil, sino ya más que otra cosa, tratarlo de adaptarlo a nuestro estilo de vida, porque ese es el plan, que empecemos a orientar y apoyar a las personas a tratar de cambiar su estilo de vida. Y precisamente, bueno, ahorita retomando un poquito lo que mencionaste, por ejemplo, del meme de el kilo de barbacoa en 400 pesos, porque sí lo he visto. O la consulta con el nutriólogo en 400 pesos. Es un poquito esta parte de, bueno, yo lo veo así como de esta inteligencia emocional. De hecho, hay un experimento, no recuerdo si lo vi en Facebook o algo así, o si realmente es un experimento que se hizo en algún momento, en el que, por ejemplo, ponían, no sé, unas galletas y ponían a dos niños de, ponle tú, 5 años y les decían, ahorita vengo, voy a dejar estas galletas aquí, no se las coman, si no se las comen, después les voy a dar más. Entonces, la persona que está haciendo el experimento se va y se quedan los dos niños. Creo que sí lo vi en YouTube. Y un niño agarra la galleta y el otro le dice, no, déjala porque ya no nos van a dar más galletas. Entonces el otro pues, no le importa y se come la galleta y el otro hasta se pone a llorar y hace un drama. Y después regresa esta persona y dice, te comiste la galleta, pues ya no te voy a dar más galletas por no haber esperado a que te diera las otras galletas como te lo dije. Entonces, esto es más o menos lo mismo, a lo mejor estos son niños, pero pues traspolado a lo que somos nosotros, pues es lo mismo. Es como de, el kilo de barbacoa me va a traer como este placer más inmediato a que, por ejemplo, ocupar esos 400 pesos en una consulta con el nutriólogo que a lo mejor sí me va a dar un plan de alimentación y que en lugar de a lo mejor el kilo de barbacoa que me va a durar, no sé, una hora en lo que como, este plan de alimentación me va a dar una mejor calidad de vida a largo plazo. Entonces, pues ahí es como reconsiderar un poquito nosotros, porque bueno, me incluyo también, de pronto buscamos como placer inmediato.
en lugar de pues ver un poquito más a futuro. Y bueno, retomando esta parte de las dietas que también mencionaste, esto que dijiste me parece bien importante porque, como ya lo dijimos hace un momento, muchas personas piensan, ay, voy a comer pura lechuga o me va a mandar puras verduras y a mí no me gustan las verduras. A mí me pone a pensar que tú no, o sea, tú no vas con un nutriólogo a acoplarte a una dieta, sino como lo mencionaste, la dieta como que realmente se acopla a mí y a mi estilo de vida. ¿O me equivoco? No, claro, totalmente. Realmente el adecuar un plan de alimentación debería de ser así. Muchas veces piensas que la dieta que le funcionó a tu amiga, a tu amigo, al primo de un amigo, es la que te va a funcionar a ti. Y no, una dieta debe de ser 100% personalizada. No, tu organismo y tu cuerpo no van a demandar las mismas necesidades que vaya a demandar tu amigo o la persona que te la recomendó. Por eso es tan importante también acudir a un profesional y evitar este tipo de dietas milagro o me recomendaron que hiciera esta dieta porque no muchas de las veces te va a funcionar como a la persona que le funcionó y deja tú que no le funcione o te funcione. Eso no es lo que tu cuerpo demanda, no son las necesidades nutricionales que tú necesitas. Y bueno, por ejemplo, ya cortando completamente este mito de los nutriólogos es para bajar de peso. Ahora imaginemos el caso contrario. Hay personas que realmente, yo no sé por qué, pero hay personas que son bastante delgadas y que, no sé, por ejemplo, quieren subir de peso, ya no quieren verse tan huesudos, a lo mejor por una cuestión estética, no por lo que sea. Quieren subir de peso y dicen, ay, yo, ¿por qué voy con un nutriólogo si me va a mandar pura lechuga y si yo lo que quiero es subir de peso? O sea, me imagino, hay dietas que también un nutriólogo le puede recomendar a estas personas, ¿no? Porque, bueno, te digo, yo no desconozco cuál sea la razón por la que muchas personas no puedan subir de peso o a lo mejor no puedan ganar como muchas otras personas masa muscular, pero un nutriólogo puede ayudarlo al contrario, a subir de peso, ¿no? Sí, claro que sí, como te mencionaba hace un rato, un nutriólogo no solamente va a servir para bajar de peso, un nutriólogo te va a apoyar para tratar muchas otras cosas, una enfermedad, la prevención de una enfermedad, el tratamiento de la misma, en este caso como mencionas, pueden ser varios factores por los que la persona se encuentre en ese peso, desde el simple hecho de que su complexión sea así, o a lo mejor algún trastorno alimenticio que pueda tener o incluso, pues sí, alguna enfermedad que le esté provocando esto. Claro que podemos adecuar una dieta hipercalórica para que pudiera adecuarse a las necesidades de ese paciente en ese caso y pues subirlo de peso, ¿sí? Sin problema. Ahorita mencionaste una palabra que yo he escuchado porque pues de pronto nos ponemos ahí a meternos a videos de YouTube y de pronto sale esta palabra que dices hipercalórica y también he escuchado hipocalórica. Ahí a lo mejor a las personas que les interesa subir o bajar de peso, está como este concepto les puede ayudar para que a lo mejor vayan al nutriólogo, no en ningún momento es la invitación a que, pues ya escuchaste esta palabra y ya sabes lo que significa, ahora lo voy a hacer yo solo. Entonces, esta cosa, o esta palabra hipocalórica, ¿qué significa? Hipocalórica, me refiero a que sea baja en calorías. Hipercalórica, que era la que te mencionaba, en base al paciente que me citabas, es que sea un poco más alta en calorías para que se puedan cubrir las necesidades nutricionales que en este caso pueda tener el paciente. Pero todo depende de cuáles sean sus necesidades. O sea, porque te puedo decir, puede que sea esa simplemente su complexión y que el paciente pues esté así porque así es su complexión, te repito, o porque tenga alguna enfermedad o algún trastorno alimenticio. Tenemos que valorar, obviamente, el por qué es que se encuentra en ese peso. Y bueno, entonces, para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, no te tomes tu salud, tu alimentación, tu nutrición a la ligera,
como también lo mencionaste, es bien común y últimamente se da muchísimo, lo he visto muchísimo, estas como las mencionaste, dietas milagro, pastillas y mil cosas, incluso con estas nuevas aplicaciones, la de TikTok o los, creo que se llaman Reels en Instagram, que de pronto sale el influencer que pues la verdad es que todos lo sabemos, que llega una empresa y le paga y le dice, oye, tú promociona estas pastillas que son para bajar de peso o que son para ganar masa muscular rápido. O hay personas que se dedican, que no son nutriólogos, a dar estas dietas, no sé, me vienen mil ideas y que con bailecitos te dicen, tómate esta pastilla y te vas a sentir con mucha energía todo el día. O que te recomiendan una dieta, no sé, por ejemplo, de puras verduras o una dieta vegana o una dieta de pura carne o mil cosas. Entonces, retomando esta parte de las dietas milagro, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Esta dieta del keto que se ha hecho como bastante famosa, ¿tú la consideras que puede funcionarle a una gran parte de la población o hay que tener cuidado o se lo puedes preguntar a tu nutriólogo? ¿Tú qué consideras, por ejemplo, en esta dieta? Platicando un poquito justo de esta dieta que ha tenido mucho auge en estos últimos meses, la he escuchado un poco más. Es una buena dieta. Yo la he utilizado en mis pacientes, sin embargo, como mencionas y como te lo platicaba hace un ratito, es importante tratar de tener una prescripción médica, que efectivamente esa dieta se adecue a ti y a tus necesidades nutricionales. En este aspecto, hay que tener cuidado porque hacemos que en esta dieta tu cuerpo entre en cetosis. ¿A qué me refiero con cetosis? Esta dieta se basa más que nada en la ingesta de alimentos ricos en grasa, pero no cualquier grasa. No es como que te vaya a decir, híjole, te vas a comer 1 kilo de carnitas. No, prácticamente es tratar de ingerir grasas buenas y vamos a bajar considerablemente el porcentaje de carbohidratos en tu dieta. Pues te comento, nuestro cuerpo entra en un proceso de cetosis. Este proceso básicamente se trata en la disminución de la utilización de glucosa, que esta va a ser la que nos va a dar energía. Esta energía va a ser a consecuencia de la descomposición de proteínas. Sin embargo, es un proceso en el que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros empezamos a abusar de eso, esas cetonas van a hacer que nuestro cuerpo se descompense. Por ende, vamos a tener pérdida muscular incluso. Ya no nada más grasa y esa disminución de peso, sino incluso pérdida muscular. Esta dieta, de hecho, no es recomendada para llevarla durante mucho tiempo. Es sí parte integradora de un plan de alimentación, mas no considero que sea un estilo de vida saludable llevar este tipo de dietas como tan seguido. Tiene que ser tratadas bajo la vigilancia de un profesional y además tratarlas de manera periódica. Y entonces, por ejemplo, aquí mencionaste algo que es bien importante, que no son dietas que se recomiende llevar por un periodo muy largo de tiempo o estarse metiendo a estas dietas, porque pues la verdad es que es bien fácil ver que a lo mejor a alguien le funcionó, como lo estábamos diciendo, a un influencer en Instagram, que de pronto sí estaba algo subido de peso y menciona y publica que la dieta keto le funcionó bastante y digas, pues a lo mejor a mí también me funciona. Aquí, ¿cómo podríamos saber qué dieta nos podría funcionar? Retomando este concepto que ya nos dijiste, que una dieta no es restricción ni es todo esto, sino todo lo que consumimos. ¿Cómo podríamos saber qué dieta se acomoda más a nosotros? Pues yendo al nutriólogo. Fácil, para tú que nos estás escuchando, ya no le pienses demasiado. No te creas que todas las dietas van a funcionarle para todos, porque como ya lo escuchamos, ya lo dijimos,
cada quien tiene como su propio requerimiento de diferentes cosas y a lo mejor la dieta keto no es la mejor para ti, pero sí tu nutriólogo te puede recomendar alguna otra que pueda funcionar y que incluso disfrutes más, porque pues no se trata, como lo mencionaste hace rato, de estarse privando y de haciendo un montón de cosas, porque pues al final con tantas restricciones, con tantas cosas que a lo mejor no estamos disfrutando de la alimentación, pues es muchísimo más fácil que lo abandonemos. Porque Claro. como estábamos viendo hace rato, pues al final pues venimos aquí a la vida y queremos disfrutar, y con tantas dietas restrictivas, pues a lo mejor es mucho más fácil dejarlo de lado. Claro, sí, como mencionas, parte del abandono en gran porcentaje de las dietas es justo por lo que pensamos, de que una dieta es meramente restricciones y no es así. Prácticamente es tratar de educarnos en cómo alimentarnos y nutrirnos para que eso no solamente sea porque quiero bajar para tal evento o quiero bajar para tal día. No, sino más que eso, tratarlo de hacer nuestro estilo de vida para evitar muchas enfermedades, ya que, bueno, me tardarían demasiado ejemplificándote cada una de las enfermedades. Tan solo la epidemia de obesidad y sobrepeso que ya mencionábamos. Somos el primer país en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Entonces, creo que en el aspecto en salud nos encontramos en un gran problema actualmente, en un gran problema de salud pública. Y bueno, por ejemplo, ahorita ya entrando un poquito más en este tema de la salud pública, ahorita se está poniendo como, bueno, es noticia y todos lo estamos viendo diferente a como pues durante toda nuestra vida lo habíamos visto, algo nuevo que está apareciendo en los productos que compramos, que viene exceso de sodio, exceso de azúcares y cosas así. Es un nuevo etiquetado. ¿Qué nos podrías hablar respecto a esto? Porque, bueno, de pronto vemos algo que comprábamos durante años que pensábamos que era muy fit y de pronto resulta que tiene exceso de sodio y mil cosas. Pero pues realmente es algo nuevo para nosotros. Creo que debería de haber un poquito más de información para poder entender este etiquetado. ¿Nos podrías hablar respecto a esto? Sí, claro que sí. Primero me gustaría responderte con otra pregunta. A ver. ¿Qué sabías acerca del etiquetado anterior? Híjole, bueno, pues es que yo veía, por ejemplo, a mí lo primero que me viene a la mente es que los que más revisaba eran, por ejemplo, de las papitas que me compraba abajo. Atrás venía como una etiqueta medio extraña que decía sodio tanto por ciento, no sé, carbohidratos, calorías, y venían cosas que la verdad es que yo como persona promedio y normal no sabía nada, nunca me enseñaron nada, nunca, la verdad es que tampoco me importaba mucho aprender porque pues es lo que la mayoría, o bueno, no sé si la mayoría, pero sí muchos hacemos, que no nos importa, simplemente es como, pues me gusta y pues me lo voy a comer incluso hasta varias veces por semana o mucha cantidad por día. Y también hay una parte en la que vienen como los ingredientes y que pues, la verdad es que tampoco sabría nada de eso, porque vienen palabras que yo no conozco. Claro, y comparto esa información. Justo la pregunta y el porqué de este nuevo cambio, de este nuevo etiquetado. Ese etiquetado anterior, para empezar, te aseguro que muchos desconocíamos el nombre tan solo del etiquetado anterior. El etiquetado anterior, su nombre era por sus siglas GDA, Guías de Alimentación. Como bien comentas, pues no todos teníamos mucha información al respecto. De hecho, justo esa es la razón por la que se cambió, porque el etiquetado anterior era bastante confuso en muchas cosas. En el etiquetado anterior se estandarizaron porciones diferentes productos, con unas calorías de 2000 calorías para toda la población en general. Cuando ya platicábamos un poquito que las demandas en requerimientos energéticos para todas las diferentes personas pueden ser
variables, o sea, no es el mismo requerimiento energético que vas a tener tú al mismo que voy a tener yo. Entonces, aquí este error del etiquetado anterior es que lo habían estandarizado con una misma cantidad de calorías para toda la población. Además de que jamás diferenciaban entre niños o adultos. Para ellos, en el etiquetado anterior, éramos todos uno mismo y todos teníamos las mismas necesidades y requerimientos. Aparte, como mencionas, pocas eran las personas que podían entenderlo, porque incluso necesitaban hacerse cálculos para poder interpretar un buen etiquetado. Además de los nombres que mencionas, justamente todos esos aditivos, todos esos edulcorantes que se agregaban a los productos procesados y ultraprocesados, pues ni idea, no teníamos ninguna idea. Este nuevo etiquetado, precisamente el objetivo que tiene es informar de una manera más sencilla y clara a la población para que puedan entender. Este etiquetado se llama, así tan simple, etiquetado frontal de alimentos. Está basado en sellos, como mencionabas, van a ser 5 sellos y 2 leyendas. Esos 5 sellos nos van a representar van a representarnos los nutrimentos críticos. ¿Con qué me refiero a esto? ¿Qué son los nutrimentos críticos? Los nutrimentos críticos van a ser aquel nutrimento que en su consumo y exceso nos provoque una enfermedad. Me refiero a azúcares, grasas saturadas, sodio, que si te das cuenta un poco son estos los sellos que nos representan en este nuevo etiquetado. Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas. Y las 2 leyendas que nos representan van especialmente casi referido a los niños. Porque dice, una de las leyendas dice, alto contenido de cafeína no es recomendable en niños. O alto contenido de edulcorantes, evitar en niños. Entonces, ya es un poquito más claro. En ese aspecto puedes identificar que un alimento, si tiene a lo mejor exceso de calorías, exceso de grasas y exceso de azúcares, pues aunque no tengas un gran conocimiento respecto al tema, no te da una buena señal de que es un gran producto. Entonces, ahorita tampoco te voy a decir que el hecho de que tenga un sello está prohibido consumirlo. Sin embargo, con este nuevo etiquetado es tratar de informar, orientar y prevenir a la población de elegir estos productos que nos hacen mal. Yo te recomendaría que la siguiente vez que vayas a comprar algún producto, trates de evitar de consumir los que tengan menos sellos. También es importante que, como mencionabas al principio, revisemos toda esa información nutricional. Es importante revisar los ingredientes que tiene nuestro producto, porque también en base a ello nos vamos a dar cuenta. Muchas de las veces vamos a llegar al supermercado o a la tienda y vamos a encontrar un producto con la misma cantidad de sellos. En este caso, ¿qué es lo que debes hacer? Leer la información nutrimental para, en base a ello, poder tomar una mejor decisión. Entonces, en estos nuevos etiquetados, como lo mencionaste, sí es importante y sí son bastante más claros porque pues a mí me aparece en la etiqueta exceso de azúcares y ya digo, ay, bueno, ya consumí demasiado azúcar el día de hoy, ¿no? Entonces ya es más fácil para mí poder elegir qué cosas comprar o qué no comprar. Pero como lo mencionaste, tampoco se trata de satanizar los alimentos que, no sé, por ejemplo, me viene a la mente un gansito que me gusta mucho y que a lo mejor no voy a dejar de comerlo ya para toda la vida, pero pues ya tengo consciente, aunque bueno, ya sabíamos más o menos, algunos otros más, otros menos, que los gansitos no son exactamente el alimento más nutricional del mundo, pero bueno, ahora ya sabemos un poquito, ya lo tenemos un poquito más claro. Y de hecho me viene a la mente que hace unos meses creo que fue que en Oaxaca prohibieron venderle
alimentos chatarra a los niños. Ya solamente pueden comprarlo los adultos, entonces ya está prohibido como tal, así como en las tiendas antes, no sé si ahora estaba prohibido venderles cigarros o alcohol a los menores. Ahora igual en Oaxaca creo que salió una nueva ley que prohíbe que los niños puedan comprar un refresco o unas papas o algo así. Sí, sí había escuchado un poco respecto al tema. Es parte de este nuevo cambio. Justamente como platicábamos hace un rato, la parte del problema de salud pública en el que nos encontramos en obesidad infantil, somos el primer lugar a nivel mundial. Entonces imagínate en el problema en el que actualmente nos encontramos. Es por eso que se está haciendo todo este tipo de modificaciones y se abogó demasiado para que se pudiera realizar este tipo de cambios. Como dices, también hay que saber a qué tipo de alimentos es que este etiquetado es aplicable. Este etiquetado es aplicable para los alimentos preenvasados, procesados y ultraprocesados. Con esto me refiero a los alimentos que contengan azúcares, ingredientes culinarios, sodio, dentro de su elaboración, y además los que tienen edulcorantes o conservadores. Y bueno, entonces afortunadamente se están tomando cartas para poder mejorar nuestra alimentación. Pero bueno, aparte de eso, no solamente es la alimentación. ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones extras como para tener unos hábitos saludables que vayan en conjunto con nuestra alimentación? Pues yo creo que el primero y el más importante que me gustaría retomar, como mencionábamos, el ejercicio. Parte de un buen estilo de vida saludable es complementar la actividad física y el ejercicio o el deporte con la alimentación. Más allá de recomendaciones, pues yo creo que también esas serían personalizadas, porque depende las demandas nutricionales que puedas tener, son las recomendaciones que podríamos dar. Sin embargo, en ese aspecto, en general a toda la población, yo recomendaría pues complementar de esta manera: ejercicio, actividad física con una buena alimentación. Claro, y bueno, ahorita mencionando esta actividad física, yo algo que añadiría sería que encuentren algo que les guste hacer. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo personal. Yo hace tiempo iba al gimnasio porque, bueno, yo quería hacer ejercicio, pero pues lo más fácil y lo más común y lo que todo mundo dice, pues ve al gimnasio. Entonces yo iba al gimnasio y hacía ejercicio, pero la verdad es que no me gustaba y hacía que fuera más fácil que ya no fuera. Entonces, bueno, después de unos años, bueno, siempre quise aprender artes marciales y entonces encontré una escuela de Kung Fu que me gustó mucho y ya fue completamente diferente. Entonces, para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, en la actividad física, pues encuentra algo que te guste para que sea más fácil poder llevarlo. Pero bueno, al final lo importante que considero es que les guste y que se tomen el tiempo para poder hacerlo. Claro, y me gustaría insistir en esa parte de algo que se adecue a ti, a las necesidades que tú tengas, y obviamente más allá de las necesidades de tus gustos, porque pues es prácticamente disfrutarlo, no padecerlo. En este aspecto, un buen estilo de vida saludable, pues tiene que ser parte de nuestro día a día, no es algo que sea como una tarea que tengamos que cumplir y no nos guste. Pues es parte de elegir algo que disfrutes. Obviamente en la parte de la actividad física, bueno, hay deportes, una innumerable lista, y además también muchas actividades: baile, natación, algún deporte como mencionabas. Hay muchas cosas con las que podemos complementarlo de una excelente manera. Y bueno, retomando esta parte de los hábitos saludables, hay como estos mitos que ya al principio nos mencionaste de que hay alimentos buenos y malos. Por ejemplo, hay personas que creen que comer frutas en la noche es malo y en la mañana es bueno. Entonces, pues está medio extraña ahí la relación. Entonces, como lo mencionaste, no hay alimentos buenos ni malos, sino en qué momento en tu dieta los puedes incluir o en qué momento no. Porque tampoco se trata de, como ya lo vimos durante todo el podcast, que de restringirse completamente. También nos podemos dar gustos. Y bueno, también hay
otra cosa que he escuchado que las personas llegan a decir, que no dormir hace que engordemos. ¿Es cierto o no es cierto o cómo está eso? Pues te diría que es parte como de los mitos, pero igual que cada uno de los mitos que ya platicamos hace un momento, tienen su porqué. En este caso, no hay algún sustento científico que te diga realmente que tiene una relación. O sea, que el hecho de no dormir haga que tu organismo trabaje menos de cierta manera y te haga subir de peso. No, sin embargo, sí hay una alteración dentro de nuestro cuerpo, una alteración a nivel metabólico y hormonal, sobre todo en dos hormonas específicas, una que es la grelina y la otra que es la leptina. La grelina, que va a ser la encargada de provocarnos la sensación de hambre, esa va a ser la que, pues sí, prácticamente va a generarnos la necesidad de comer. Y la leptina, que va a ser la que nos va a dar la saciedad. La alteración dentro de estas es que la grelina va a aumentar y la leptina va a disminuir. Esta alteración justo va a hacer que tengamos una mayor demanda en la ingesta de alimentos. Es por eso que se relaciona esta acción con el aumento de peso, justamente por esa alteración a nivel metabólica y hormonal. Pero pues aún se siguen realizando estudios para verificar efectivamente qué otras cosas nos puede alterar. Pero básicamente pues esa es como la explicación. Es parte importante, sí, también de tratar de dormir las horas que son necesarias, mínimo unas 8 horas. Sí, y bueno, me imagino que es como seguramente muchos lo hemos hecho, que estamos, no sé, nos estamos desvelando, ya son las 3 de la mañana, haciendo lo que sea y pues como estamos ahí despiertos, pues de pronto, pues como ya llevo parte del día despierto, pues a esa hora también me da hambre y ya es más fácil que lo que muchos hacen de ir al refrigerador y abrir y lo primero que salga, no sé, a lo mejor hay una rebanada de pastel o hay un pan en la mesa o algo así, y ya pues a lo mejor esa es la cuestión que hace que no dormir, estar despierto a esas horas y dormir menos hace que pues tengas como más ese antojo de estar comiendo algo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, algo que me parece como importante y que me causa mucha curiosidad es, ¿nuestra alimentación crees que repercuta en nuestro estado de ánimo? Sí, claro. Sin embargo, no te diría que hay algún alimento específico que te provoque un estado de ánimo bueno o un estado de ánimo malo. Esto, más allá, en mi opinión personal, creo que es sobre los hábitos o emociones que nos causa ese alimento. Me refiero a los hábitos desde casa, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, si en casa tenemos acostumbrado cenar pan con leche, por ejemplo. Ese es un hábito que ya tenemos o con el que vivimos en nuestro día a día, y quizá esa reunión con nuestra familia nos haga sentir una satisfacción, felicidad, y entonces relacionamos ese evento con esa emoción y esa sensación buena que nos está trayendo. Sin embargo, no necesariamente el alimento es quien lo está provocando. Es importante que identifiquemos un poquito esta parte. Lo que es el hambre física y el hambre emocional. El hambre física prácticamente va a ser la que nos va a demandar la ingesta de alimentos, la que va a decirle a tu cuerpo que necesita alimento. Sin embargo, esta hambre física pues es parte de nuestro día a día, de nuestras actividades. Esta puede, digamos, esperar, no es como que necesites una urgencia de poder saciarla. Va a tener una saciedad, va a poder esperar en ese aspecto. Me refiero en el aspecto de que si, por ejemplo, sales de casa y te vas a preparar tu desayuno, si se te hizo tarde o pasó algún imprevisto en el camino, bueno, pues puedes esperar un poco para poder realizar tu comida. En ese aspecto, a diferencia del hambre emocional, el hambre emocional, no voy a meterme mucho en ese aspecto de
de las emociones, pero de este lado va más encaminado a una emoción encubierta, como te decía en el ejemplo. O sea, lo que el alimento y el evento en ese momento representa para mí. En este caso, a lo mejor, no sé, se me antojó un chocolate y tengo el hábito de consumir un chocolate después de las comidas. Ese chocolate te genera una sensación de felicidad, ¿no? En ese momento, pero sin embargo, el estarlo consumiendo tan habitualmente, pues no te va a traer un buen beneficio, un resultado bueno. Entonces, aquí no va a haber una saciedad. De hecho, puede tender a que te des atracones. O sea, que llega un momento en el que no sea realmente la saciedad que estés demandando, que no midas la cantidad de ingesta que tienes en ese momento. De este lado, el hambre física, como te mencionaba, pues es un poco más controlable, que es lo habitual que deberíamos de tener. En ese aspecto, pues igual, creo que parte de una buena nutrición o de un buen trabajo en cualquier especialidad es un trabajo multidisciplinario. En este caso, yo recomendaría acudir a terapia con un profesional en psicología para que pueda orientarnos un poquito más de la mano y podamos trabajar en ese aspecto si fuese necesario que tuviéramos ese problema de un hambre física y un hambre emocional. Más allá, como te mencionaba, no considero ni te podría decir que un alimento te provoque un mal estado de ánimo o un buen estado de ánimo. En mi punto de vista personal, considero que es más el evento y la asociación que uno genera con ese evento respecto a la alimentación, como lo que te mencionaba. Puede ser algún hábito con el que ya contemos en casa y lo transmitamos de esa manera. Entonces, no necesariamente como muchas personas creen, pues me voy a comer ese chocolate y me voy a sentir mucho mejor. Entonces, sino más bien realmente podría ser la relación que haces con el chocolate. A lo mejor ya serían cuestiones, como dices, de ir a terapia, pues a lo mejor relaciono el chocolate con un recuerdo positivo y eso por eso me trae felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues además de ir al nutriólogo, pues háganse cargo también de ir a terapia. Pero bueno, muchas gracias, Fernanda, por estar acá. Pues por ahora sería todo. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañas por acá. Ya en algún momento retomaremos. Si tú que nos estás escuchando tienes alguna duda, algún comentario o buscas consulta con un nutriólogo, aquí está Fernanda, te la recomiendo bastante. ¿Nos podrías decir si hay alguna manera de que ellos te puedan contactar para que, como ya lo dije, tengan dudas o busquen consulta para que te contacten? Sí, claro que sí. Si quieres te puedo compartir. Manejo una página de Instagram y una página en Facebook. Y ahí con gusto puedo darles cualquier información que necesiten. ¿Cómo se llama tu página? Nutrial. Nutrial. De todos modos, para ti que nos estás escuchando, si lo buscas de una vez, pues puedes buscarlo en Facebook e Instagram, pero yo lo voy a estar poniendo en la descripción en YouTube si nos ves en la caja, o en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y en todas las demás. También va a estar en la descripción el enlace para sus redes sociales. Muchas gracias por estar acá, te lo agradezco mucho, estuvo muy interesante, me gustó mucho. Ya también voy a poder saber que no necesariamente el chocolate es lo que me trae la felicidad. Antes de empezar el podcast comimos una pizza mexicana gracias a Angie's Pizza, estuvo muy rica. Sígalos también en sus redes sociales y también síguenos en nuestras redes sociales de Matiz Humano. El podcast se llama La Pizza de la Vida, pero nuestras redes sociales es Matiz Humano. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias nuevamente por estar acá. Ojalá Gracias que te hayas pasado muy bien, yo me la pasé bastante bien. Los ruidos que se escucharon, pues como lo dije al inicio, fue inevitable, es un día festivo y echan muchos cohetes y mil cosas, pero aquí estamos y muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos próximamente. Hasta luego, bye. Hasta luego.